Yo, como siempre, José Ramón, siempre comenzamos un poco por aspectos de vida y de biografía, ¿no? Y, y luego vamos entrando sobre el campo de la obra. Yo te preguntaría, a ver, trata de pensar en la imagen o en el recuerdo más remoto de tu vida, a ver. ¿Qué te viene a la cabeza? Voy a hacer un truco, que es, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy contento de tantos conocidos y conocidas, amigos y amigas. La verdad es que me siento muy orgulloso de compartir este espacio con Antonio, con Rafael José, con todos ustedes, ¿verdad? Así que para mí es una satisfacción enorme estar en este momento aquí y ahora, y que puedan ustedes estar aquí ahora también con nosotros. En el subconsciente me estaba diciendo que el recuerdo más lejano mío de niño, sobre los 3-4 años, en Artemisa, en aquel momento Artemisa pertenecía a la provincia de Pinar del Río, y eso está en Cuba. Es decir, los que no lo sabían ya saben ahora que yo nací en Cuba. Y recuerdo con 3-4 años que en mi casa, mi papá era rico, que mi casa se llenaba con uno de los pocos televisores que había en Artemisa, y la imagen que tengo es el salón de mi casa lleno de niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, niños y niñas, y que nos poníamos a ver el televisor. Luego me di cuenta que lo que veíamos, no era la primera imagen, era Rin Tin Tin, que a lo mejor les suena, El llanero solitario, etcétera, etcétera. Esas cosas que había, Flash Gordon, bueno, era un poco esto. ¿Y por qué la circunstancia de estar en Cuba o de nacer en Cuba? ¿A qué se Muy dedicaba? fácil, pues como tantos canarios, en este caso como tantos gallegos, mi padre era de origen gallego, mi padre y mi madre, pues emigraron, porque en Galicia, como en Canarias, en principios del siglo XX, 1915, 1920, 25, ustedes saben que aquí se lo pasaba muy mal, que había muy pocas oportunidades, y Galicia siempre ha sido una tierra de exportar inmigrantes. De hecho, tanto en Cuba como en México, como en Argentina, a todos los españoles que van allí les llaman gallegos. Sí. El gallego se impone, en Venezuela también, ¿verdad? Se impone como nombre genérico. Porque, de hecho, había una migración gallega muy importante en todos estos países, en este caso hablamos de Cuba. Así que mi padre fue a ganarse la vida, no lo debió hacer mal, no sé si hubo elementos oscuros en su ascenso económico, porque eso nunca me lo contó, pero de hecho fue un indiano de los que pudo regresar a España y con mucho dinero ayudó a toda la familia y amistades, etcétera. Demasiado manirroto, en mi opinión, porque después yo me quedé con muy poquita herencia. Y lo que sí sé es que vino puesto, habiendo vivido, y eligió a la señorita más guapa de Santiago de Compostela y de mejor familia. Y consiguió, con sus artes de galán y su bolsillo, pues llevársela a Cuba y fundar una familia. Y ahí nacimos nosotros, mi hermano y yo. ¿Estamos hablando de qué años? ¿De los 60? No te voy a decir mi edad, porque yo apenas he cumplido 60 años ahora. Pero estamos hablando de qué años. Los años 50, ¿no? Mi hermano y yo nacimos en los años 50. Y es decir, todavía nacimos en la época en que la propiedad privada pues tenía un valor en Cuba. Es verdad que ustedes saben, yo no estoy idealizando para nada los años 50, pero como todos ustedes saben, en los años 50 en Cuba no estaba nada más y nada menos que un superdictador sanguinario, terrible, que era Fulgencio Batista, un sargentito de nada que fue escalando en el ejército cubano y acabó siendo general en jefe y presidente del gobierno, siempre apoyado por, curiosamente, Estados Unidos, la CIA, etcétera, etcétera. Aquí hay algún cubano que sabe bien estas cosas también como yo. Bueno, pero lo que sí era cierto es que en esos años 50 la propiedad privada y los que ya tenían dinero estaban muy bien tratados. La paradoja del caso es que, eso sí que me lo dijo mi padre, que a finales de los 50, 57, 58, cuando ya parecía que la guerrilla de Fidel Castro en Sierra Maestra iba para adelante, como dice un tipo de Madrid, de que no me quiero acordar, vas para adelante. Pues
dio dinero. O sea, siendo alguien con dinero, con posición económica, con propiedades, pues dio dinero para que triunfara la guerrilla de Fidel Castro, de Raúl Che. Y por lo tanto, es verdad que una buena parte de la población en Cuba, no solamente gente humilde, campesina, sino obreros, sino también gente clase media alta, apoyaron eso y en ese sentido estaba impregnado en la educación familiar esa historia, ¿no? Entonces, regresando de Cuba, vuelven a Galicia. Claro, porque es donde mi padre tenía las poquitas propiedades que él había comprado. Tanta fe tenía él en Cuba, claro, él se hizo millonario en Cuba, tanta fe tenía en Estados Unidos y tanta fe tenía en el capitalismo que le era imposible pensar que Cuba, a 90 millas de Miami, fuera el primer país comunista de América Latina. Y por supuesto, todo el dinero que tenía apenas invirtió nada en Galicia, en propiedades, en casas, en el banco, porque lo suyo era Cuba. Él se hizo ciudadano cubano. ¿Y cómo te encuentras tú en Galicia después de la experiencia cubana? Horrible, querido amigo, horrible. Vayan a Galicia hoy, disfruten de la playa de las Catedrales en el norte de Lugo, de las Rías Baixas, de Fisterre, si lo decimos en gallego, de Santiago de Compostela, de A Coruña, vayan a Galicia. Pero es que en aquel momento, cuando yo llegué a Cuba a finales de los 60, era horrible. El contraste entre Cuba y Galicia era como si en Galicia fuera la noche y en Cuba fuera el día. Era increíble. La mayoría de mujeres de luto, con pañoletas negras en la cabeza. Y el luto en Galicia, no sé, aquí en Canarias, duraba años, igual, ¿no? 2 años. Por supuesto, eso era en toda España, en Galicia más, porque había que levantarse cuando entraba el maestro, levantar la mano y cantar el cara al sol, igual tal. Después también había que rezar, al principio y al final de las clases. Una enseñanza nacional católica auténtica. Claro, si a eso le añades que nos segmentaban, en esta clase estaban los varones y en esta clase estaban las hembras. En Cuba eso no pasaba, nunca pasó. Sí. Yo me eduqué en Cuba con una libertad absoluta de género. Sí. Incluso, como ustedes saben, los que son latinoamericanos, en Venezuela, en Cuba, en México, el despertar sexual es incluso antes que lo que era en Península. Y el desarrollo también. Y claro, cuando yo llego a Galicia, que ya tenía mis ilusiones, mis pinitos, mis historias mentales, y llevo aquello bloqueado. La verdad que yo pasé 2, 3, 4 años fatal. Y si por encima de mi familia era beata, ¿cómo era? Apostólica romana y no sé qué. Eso mismo, pues claro, que se puede imaginar. Y sí, mi madre. Claro, entonces, esa fue una experiencia que a mí me marcó. Por eso yo me hice, ya en bachillerato, ya en COU, yo llegué a ser COU, me hice revolucionario. De salón, pero revolucionario. Eso era como una preadolescencia en ese momento. Sí, una preadolescencia, ya entrada a la adolescencia también. Sí. Y dime algo, a ver, ¿no encontraste un amigo cercano, algún amigo cercano? ¿No encontraste, por ejemplo, en donde estuvieras estudiando algún profesor que te haya estimulado? En fin, estoy pensando un poco en el pichón de escritor, ¿no? Si algo se veía en ese momento, lecturas, intereses. Sí. A ver, mi padre tuvo la gracia de que ya en Galicia, lo poquito que se ofrecía a nivel cultural, él nos apoyó, tanto a mi hermano como a mí. Entonces, por ejemplo, nos llevó a clases privadas de mecanografía. En el momento era muy importante aprender mecanografía, ¿verdad? Después también nos llevó a una clase de oratoria, para que también pudiéramos hablar y defendernos en público. Eso se adelantó a su tiempo, ¿verdad? Cuando hacen las cosas estas. Bueno, no estuvo mal. Después tampoco fue muy militante en el tema de la doctrina católica, porque sí que era creyente, pero era de aquellos creyentes que era por mi madre, por lo que él iba a la iglesia para faltar a mi madre,
pues él a misa no iba casi nunca, entonces tampoco nos obligaba a ir. Nuestras tías sí, las hermanas, pero era flexible. Eso fue. Entonces, ya en el instituto, ¿ustedes se acuerdan de que había a los 10, 12 años, había un tribunal de grado donde se pasaba de lo primario? ¿Cómo se llamaba aquello? El ingreso. Exactamente. Bueno, pues yo pasé un ingreso de esos. Entonces, imagínate un niño así, con tener a 3 hombres, porque solo eran hombres los que estaban allí delante, y el niño ahí, menos mal que estaba preparado por mi padre, me dio caña en casa, ¿eh? Mi padre me ponía en casa y a dar la lección, o sea, cuidadito. Eso me ayudó a pasar en tribunales. Pero iba a decir que ya en instituto, no era secundaria, en bachillerato, sí. Bachillerato de 6 años, más al final era preu, que después fue co. Hubo 2 cosas curiosas sobre eso, querido Antonio. Una, que curiosamente me gustaba la ciencia, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, la química. Pero claro, aquello que me costaba, pero me gustaba. Pero claro, lo que más fácil me era escribir, porque siempre te pedía que escribieras lo que pensaba, lo que sentías y tal. Yo recuerdo que por penúltimo año de bachillerato, una de los profesores, que era como neutral ideológicamente, no era ni franquista, ni era anti, ni era comunista, ni era fascista, era cosa así, nos pidió que escribiéramos una redacción sobre nuestro país de origen, fuera Galicia, sea Cuba, Venezuela, Argentina. Yo recuerdo que escribí esa redacción, que fueron 2 hojas, 2 folios a mano siempre, claro. Y yo escribí eso, sí que me lo guardo, creo que lo guardo todavía, si no lo perdí. Diciendo que había que financiar, y yo estaba dispuesto a enrolarme, una nueva invasión de Bahía Cochinos. Y que había que acabar de tirar por tierra al dictador y al comunista ese que nos había quitado todo y tal y que cual. Claro, cuando se lo enseñó a mi padre me aplaudió, me dio un abrazo. Oh, maravilloso, maravilloso. Mi padre murió siendo anticomunista convencido y militante, y no perdonando nada de lo que pasó en Cuba, ni reconociendo nada de lo que aportó la Revolución Cubana. Pero, ¿qué pasó? Que al año siguiente hubo un profesor de literatura, el primero que después en la universidad medio me dirigió a la tesis doctoral sobre Alejo Carpentier, como tú sabes, que era progresista, vamos a llamar así, era de izquierdas. En Galicia ser de izquierda en ese momento era muy difícil, pero era una persona muy respetada. Don Benito Varela Jacome, me acuerdo de su nombre, pues si lo quieren buscar por ahí, don Benito Varela Jacome, especialista en Galdós también, en Clarín, etc. Y ya mandó a hacer eso, pero ya dio unas pautas. Dijo, a ver, no se dejen guiar solo por las entrañas, por lo que llevan dentro, por lo que le ha enseñado su papá o su mamá. Hagan algo que a ustedes les signifique como un avance, algo que sea un paso adelante en su formación. Eso me lo dejó hacer en casa, pues yo en esa segunda redacción al año siguiente pronosticaba que la Revolución Cubana se iba a extender por toda Latinoamérica y que había que apoyar la Revolución internacionalista, porque América Latina, como decía el Che Guevara, era un prado en el que todos podían convivir. Así que en un año cambié radicalmente de oposición. Ya veo. Eso fue en parte gracias a esta forma de explicar la literatura de un profesor que tuve, Benito Varela Jacome. Y el ingreso, bueno, damos un salto, claro, el ingreso propiamente en los estudios universitarios. Ahí tuve una pelea enorme con mi padre. ¿No fue en Barcelona? No, fue en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela. Estamos en Santiago de Compostela. Sí. Seguimos en Galicia. Una pelea enorme. Mi padre, como buen indiano, arruinado, casi arruinado, lo que quería, lógicamente, como supongo todos ustedes, que su hijo primogénito, mi hermano era el pequeño, y usted tenía más manga ancha con él, aunque mi hermano dice que no, que también era muy duro con él, pero bueno, dejo que mi hermano lo explique cuando él quiera. Está en Galicia mi hermano viviendo. Pues como me insistió, me presionó, no me llegó a obligar, pero casi, a que tenía que hacer en la universidad o Derecho o Medicina. Nada más. Esas son las carreras que daban prestigio, que daban dinero, que generaban una posición social, etcétera, etcétera. Sí. Yo no sé si por llevarla a la contraria, porque en ese momento, insisto, ya era revolucionario de salón, claro, bien, porque si no, mi hermano de hecho fue revolucionario de verdad, Mi hermano militó, no sé si lo puedo decir, pero sí, porque ahora ya no está, ahí ya lo dejo atrás, en la Liga Comunista Revolucionaria, en el LSR, y mi hermano abandonó la universidad y se fue a trabajar a la Citroën de Vigo para promover las comisiones obreras y los núcleos de resistencia antifranquista de aquel momento en Vigo, que era la capital obrera de toda Galicia. Bueno, en fin, en mi caso no era eso.
Lo que sí hice fue enfrentarme a mi padre, que para mí era dificilísimo. ¿Y qué se me ocurrió a mí? Fíjense cómo es la mente de un adolescente, de un joven en aquel momento, hoy. Dije, pues voy a hacer la carrera que a mi padre más le disgusta, que tiene más vilipendiada, que no le da ningún valor, aunque sea carrera universitaria. Maestro. Pero no maestro como dice este hombre con mayúsculas, sino maestro con minúsculas. La primera razón era porque en esa carrera de magisterio la mayoría son mujeres. Ya se sabe, la mayoría son mujeres, ya se sabe. ¿Y qué haces tú en una carrera de magisterio en donde te mandan a un pueblo del interior de Galicia, cuando no se sabe dónde, o te dicen que... Me emperré, eso me llevó a una ruptura difícil con mi padre, me hice independiente para poder estudiar magisterio en Santiago de Compostela, que en ese momento, curiosamente, se convertía en escuela de enseñanza superior, no sé qué, es decir, era como una diplomatura universitaria. Dejó de ser una cosa secundaria para ser inferior, para ser el primer grado de universidad de 3 años. O sea, yo conseguí, cuando acabé magisterio, ser diplomado universitario. Eso me permitió, ya en Barcelona, si quieres dar el salto, acceder a través de lo que ustedes algunos conocerán, el curso puente, ¿verdad?, a la carrera de Filología Hispánica. Eso ya fue en la UB, en la Universidad de Barcelona, ¿vale? Pero eso fue ya cuando yo estaba ya estudiando filología, ya mi padre ya había fallecido. Es decir, mi padre murió con la espina clavada, 1, de que se había arruinado, 2, de que el cabrón de Fidel le había quitado todo, y 3, con que su hijo era maestro. ¿Qué vamos a hacer? No se puede satisfacer todas las expectativas de los padres. No se puede. ¿Por qué la decisión de trabajar con la obra de Carpentier? Claro, una vez que estamos en Barcelona, ¿vale? Yo como digo que a mí la carrera de magisterio, la de diplomatura, me vino muy bien, porque, por supuesto, ya era en ese momento mixta las clases. Me vino muy bien porque había profesores muy competentes, porque me dieron una formación muy amplia, no me limitaron a lo que pasa en la mayoría de carreras, que es derecho es derecho, medicina es medicina y veterinaria es veterinaria. No, magisterio sería un abanico muy amplio de opciones: literatura, historia, geografía, física, química, matemáticas, etc. Y eso me vino muy bien para abrir y no quedarme en lo constreñido de este es escritor y nada más. No, hay una visión más humanista, si algunos más queremos decir. Estando en esa tesitura, en Barcelona, haciendo filología hispánica, claro, en ese momento, tú sabes que coinciden, yo llego a Barcelona en el año 75, septiembre de 75. Sí, 2 meses después, ustedes saben que 20 de noviembre, recuérdense, claro. Hoy, 20 de noviembre, muere el dictador, en la cama. Bueno, eso sí. Entonces, ya estando en Barcelona, en un ambiente, no tengo que decirlo, donde también estuvo Sánchez Robaina y tantas personas de aquí, de mucho valor, descubro otros mundos, entre otras cosas, a hablar en catalán. Así que si aquí hay algún catalán o que domina el catalán, nos podemos echar después una parrafada en catalán, ¿sí? Y eso me llevó también, a su vez, a profundizar en el francés, que es lo único que se enseñaba en magisterio, y ya mucho más tarde el inglés, que es lo que peor hablo. ¿Dónde aparece Carpentier? Bueno, Cuba en ese momento, finales de los 70, principios de los 80, ustedes saben, tenía, yo creo que hasta Delfín estaría de acuerdo conmigo, tenía un prestigio en la península, en Canarias y en Barcelona. La Revolución Cubana era un faro, y más habiendo pasado por el golpe militar de Pinochet en Chile, etcétera, etcétera, y muchas más cosas que pasaron. Por tanto, eso me permite a mí recuperar, una vez fallecido mi padre, recuperar mis recuerdos de Cuba y recuperar lecturas que yo, abordar lecturas que yo no había hecho. Y entre esas lecturas estaba Viaje a la Semilla, los cuentos de Alejandro Carpentier, Eco de Jean Bao, que es su primera novelita y que está muy bien, El reino de este mundo, etcétera, etcétera, El siglo de las luces. Y me entusiasma, como filólogo me entusiasma. Claro. Y digo, yo tengo que hacer algo que una literatura y vida.
Y si a mí me interesa Alejo Carpentier, porque me interesa Cuba, porque Alejo Carpentier murió siendo, yo no sé si militante comunista, pero sí simpatizante, sí amigo y protegido de la revolución, estuvo también de embajador en París, en fin, fue un tipo muy bien tratado en Cuba y él correspondió a la consideración de la revolución cubana. Y claro, eso me podía permitir volver a Cuba. Entonces, una de las cosas que en los años 80 yo tenía como esencial era volver a Cuba. Pero claro, yo no quería ir a Cuba como turista. E ideé dos maneras de volver a Cuba. Una, pasar de mi condición de revolucionario de salón a revolucionario práctico. Ajá. No combatí con ninguna guerrilla. Pero sí volví a Cuba con alguien que sabe de Cuba, que se llama la Brigada Antonio Maceo. ¿Ustedes se acuerdan de la Brigada Antonio Maceo? Bien. Pues yo fui a Cuba con la Brigada Antonio Maceo, ¿a qué? Por supuesto, 15 días nos pasearon por Cuba, ¿eh? ¿Qué era la brigada? ¿Perdón? La brigada. La Brigada Antonio Maceo es el nombre de una brigada que se promovió y financió por parte del gobierno revolucionario cubano en México, en España, en Venezuela, en Estados Unidos, que había en Miami un grupo importante, de forma que esos jóvenes que habíamos salido de Cuba, menores de edad, pudiéramos volver a Cuba, aunque nuestros padres, mi padre no podía porque había muerto, no seguían. Es decir, se trataba en ese momento, años 80, de recuperar a la juventud que se había perdido en el camino y que se le quería enseñar qué era lo que estaba construyéndose en Cuba. Por lo tanto, se financiaban esos viajes a Cuba. A cambio de que se financiaba y de que nos paseaban por Cuba, otros 15 días del mes que estuvimos, por eso digo que soy revolucionario de verdad, estuvimos en la construcción, en horario, con el calor de Cuba, la humedad de Cuba, era verano, poniendo bloques, cemento, levantando casas para los obreros, para que los bohíos y con alimentación justita. Es decir, que 15 días adelgazamos todos un montón, pero nos curtimos. Salimos muy orgullosos de nuestra aportación revolucionaria en esos momentos, ¿verdad? Y la segunda vía que utilicé ya al año siguiente fue la investigación sobre Alejo Carpentier. Yo utilicé ese viaje que me daba prestigio ante la Embajada de Cuba en Madrid, ante el Consulado de Cuba en Barcelona, etcétera, etcétera, para decir, bueno, yo quiero investigar sobre Alejo Carpentier. Como Alejo Carpentier era un factotum en Cuba, me dijeron, sí, sin ningún problema. Entonces vuelvo a Cuba ya como investigador de Alejo Carpentier. Esas son las dos maneras que yo manejé para volver a Cuba. Con doble pasaporte. En un momento tenía pasaporte cubano, que me dieron por la Brigada Antonio Maceo, y pasaporte español. Finalmente solo fui con pasaporte español porque el cubano tenía muchas pegas para entrar en Cuba y para moverse en Cuba. Y con el pasaporte español, desgraciadamente, conseguías casi de todo en Cuba. Así que finalmente usé lo práctico. Y en esa circunstancia pudiste, digamos, familiarizarte con el ambiente cultural, con el ambiente literario, ver algunas figuras, ¿sí? Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Es que tenemos aquí una invitada que es alemana, aparte de la ucraniana, amiga mía, y yo le insistí mucho que viniera, pero si hablo muy rápido, me avisa si yo hablo lento, porque si te vas a quedar dormida, ya no cuento contigo, ¿eh? A ver. Entonces, tanto en el viaje de la Brigada Antonio Maceo, como posteriormente en la investigación, nos tratamos muy bien. Entonces nosotros estuvimos en la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Sí. Y en la UNIAC conocí, hablé y compartí cerveza con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés. Qué bien, qué historia. Qué lujo. Bonita, ¿verdad? A mí me encantó, claro. Yo entonces soy un fan de Silvio Rodríguez y también de Pablo Milanés. Aparte de otros más, de la nueva trova cubana, que hay bastantes más que ahora no son tan conocidos, pero que estaban en eso. Y a su vez, en la UNIAC hubo una sesión con escritores cubanos. No vino Carpentier, pero se excusó por no sé qué motivo, estaba en París, no sé qué. Pero había escritores, no sé si era Fayad, uno que se llamaba... Sí, Fayad. ¿Se acuerdan de Fayad? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el hombre completo? Fayad Hamid, eso es.
Pues mira, tenemos aquí pues este hombre estuvo y tal y cual. Claro, estamos hablando ya de los años 80, ya había pasado el terremoto de ese escritor que fue sometido a juicio, Padilla. De Berto Padilla. Sí, sí. No sabía todavía demonizado al patriarca, al gordo Lezama Lima. Lezama Lima. Pero curiosamente, cuando yo pregunto a la directiva de la UNIAC por Lezama Lima, me dicen que bien, que ya murió, que bien, que tal, igual, pero bueno, pues tienen libros de él, no tienen ningún libro de Lezama Lima. Sí. Pero no estaba demonizado, es decir, se podía hablar de él, pero no había libros de Lezama Lima. ¿Vale? Entonces, ya me hizo ver que, claro, una revolución está muy bien, la alfabetización en Cuba, no lo he dicho, pero en los años 60, 61, 62, Cuba dio un salto de gigante. Cuba tenía una tasa de analfabetismo, con todos los ricachones como mi padre, por supuesto, pero tenía una tasa de analfabetismo del 80% en el año 59. 80%, entre niños y adultos. En el año 63, la tasa de analfabetismo en Cuba bajó hasta el 15%. O sea, hay que decirlo todo también. Pero ahora ya estoy hablando por mí, ya no hablo por mi padre. ¿Claro? Por supuesto. Los estudios universitarios, el deporte. Cuba llegó a disputar y a ganar a los Estados Unidos en el deporte, en aquel momento básico de Estados Unidos, que era el béisbol. Yo jugué a pelota, en Cuba se llamaba jugar a pelota, y había peloteros, todos amateurs, que llegaron a enfrentarse a peloteros de las grandes ligas profesionales norteamericanas, y en algunos casos llegaron a ganar. Y en el boxeo, por ejemplo. Sí. Warner Robinson. Sí. Es decir, ahí están, como todos los claroscuros que hay que ir matizando para entender. Finalmente, entro en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, en el Instituto Lingüístico de La Habana, etcétera, etcétera, y ya empiezo a recopilar mucha información sobre Alejo Carpentier. Eso duró varios años. También hablé con personalidades como Graciela, no me acuerdo cuánto qué, y, bueno, y me facilitaron mucho la vida. Eso sí, cada vez tenía que andar pidiendo favores, me los concedían, por favor. Por ejemplo, quiero fotocopiar este documento, la fotocopiadora está rota, sí, claro. No hay papel. Entonces yo recurrí a la que estaba por encima y digo, mire, que yo soy tal, que vengo de cuál. Ah, bueno, usa la mía. O sea, la del directivo sí funcionaba, pero la del público, esa no funcionaba, o no tenía papel. Es decir, en esa parte también hay que decir que ya se empezaba a notar, años 80, la escasez de cosas. Claro. Regresando nuevamente de Cuba, ¿con qué situación te encuentras? O mejor, ¿con qué, digamos, ya la vocación literaria estaba muy clara? Te pregunto, ya, ¿qué estabas pensando desde el punto de vista de tu trabajo, de tu situación autoral? A ver. ¿Volviste otra vez a Barcelona? Yo seguí en Barcelona. Todos estos viajes que hice a Cuba, yo los hacía desde Barcelona. Muy bien. Yo iba a Cuba cada pocos años, 4, 5 años, 6 años, y cada año iba a Galicia, no quería olvidarme de mis raíces gallegas. Pero yo vivía en Barcelona permanentemente. Entonces, lo que me ocupaba y preocupaba en Barcelona era, como supongo que todos ustedes cuando son más o menos jóvenes, era el sustento, la manutención. Entonces, yo tenía que acabar, y acabé, la carrera de filología para, a través de un proceso alambicado, conseguir plaza de profesor de instituto en Cataluña. Para lo cual, ya tuve que aprender en serio el catalán, dicho sea de paso. Y no me arrepiento de haberlo hecho, ¿eh? No como otros que reniegan, no. Es una lengua más, y yo sigo yendo a Barcelona. De hecho, ahora iremos, Olivia y yo, en diciembre, y voy a intentar que vea alguna obra en catalán de verdad, como el gran Josep Maria Pou, por ejemplo, o cosas así. Ya no hablamos de Núria Espert, que está retirada. A lo que voy. Claro, entonces, la cuestión era hacerse profesor de instituto, tener un sueldo, una entrada fija, más o menos respetable, y a partir de ahí ya seguir con la inquietud literaria, claro, con la investigación, con las historias. En ese momento Barcelona era un ambientazo. Totalmente. Literariamente hablando. Totalmente, ¿no? Totalmente. El fenómeno del boom estaba en pleno desarrollo, la parte editorial creciendo enormemente, ¿no?
Así Y era. estabas allí. Estaba allí. Sí, sí. Me quedó pena no coincidir con Sánchez Robaina, porque él estaba prácticamente los mismos años que estuve yo, en la universidad me refiero, pero bueno, no coincidimos. Sí. Pero sí que con gente que... Juan Marcé, por ejemplo, estuve con él, hablamos con Juan Marcé, que le gusta tanto a la mayoría, Sin Noticias de Gur, ¿cómo se llama este hombre? Eduardo Mendoza, también, ahora ya está mayorcito, pero también, y bueno, gente, es verdad, y por supuesto ya no estaba en Barcelona ni García Márquez ni Vargas Llosa, pero sí se les respetaba a ambos muchísimo, y a otros muchos escritores, por supuesto, Cortázar, que se iba por Barcelona, una vez coincidí con él, nada más que lo saludé y punto, pero sí también, Borges estaba muy admirado, etcétera, etcétera, es decir, había ese ambiente que dices tú, y todavía años 80, era el primer Jordi Pujol, y no había, y eso también lo sabe, que tuvo su hija en Barcelona más recientemente, lo sabe Linares, y no estaba había que manejar el catalán, aprender el catalán, pero no era esa presión, ese sí o sí, catalán, no, había una flexibilidad, entonces permitían manejar bien en el terreno de la literatura, tanto escritores que se expresaban en español, como Juan Marcé, por ejemplo, o que se expresaban en catalán, como Quim Monzó, que es un estupendo escritor, sí. O Sergio Pàmies, que sigue escribiendo y que es el hijo de Teresa Pàmies, de lo que en aquel momento era el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el equivalente al PSE español. Era muy militante del PSOE. ¿Perdón? Que Vázquez Montalbán era muy... Por supuesto, no, me olvidaba de él. Eso es lo que tiene la edad, que ya tiene. Vázquez Montalbán, eso no lo olviden, es un escritor de referencia en la novela negra y en otras cosas. Viajó a Cuba varias veces también, y tiene algún libro sobre Cuba muy, muy interesante. Por ejemplo, lo que dice, y Dios llegó a La Habana, parodiando a Fidel con Dios cuando entra en el 59, y se le posa la palomita aquí, y tal, y dice, bueno, estas cosas. Sí, Vázquez Montalbán, gracias, Juan Carlos. Cuéntame cuándo comienzas a tener, digamos, la decisión de escribir, de ser autor, de plantearte proyectos. En fin, yo me imagino que por el trabajo de la tesis doctoral estabas, por supuesto, en el campo de la investigación, del ensayo, etcétera, ¿no? Pero en relación a tu trabajo personal, por ejemplo, yo creo que tú tienes mucha poesía escrita. Pero no publicada. Corrígeme, correcto. Pero no publicada. Eso tengo que hablarlo con Rafael José a ver qué me orienta o qué me aconseja. Que no has publicado y seguramente tienes otro material narrativo importante que seguramente tampoco has publicado. Pero quiero que vayamos allí, es decir, tu interés por tu propio trabajo, tu propia obra. Yo veo aquí muy rápidamente un libro de viajes que publicaste en el 2011. Exactamente, ese libro, Cuadernos Feriados. Antes tienes un ensayo, Rasgos erasmistas de la locura del licenciado Vidriera. Editado por una editorial alemana, Reichenberger. Exactamente. Que no era moco de pavo. Esto hecho en Santiago de Compostela. Eso sí. Ya hay allí dos libros, ese era del 86. Eso hay uno que estaba cerca del ensayo, había otro que está cerca de lo que podría ser literatura de viajes. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Hago un salto rápido. Sí. En Galicia, en la época franquista, cuando hacía bachillerato, magisterio, y todavía me llevaba con mi padre, más o menos, pues, y me financiaba, por tanto, los estudios, más o menos, pues presenté un relato a uno de los concursos que había en Santiago de Compostela, no me acuerdo de qué tipo de concurso, pero un concurso de narrativa, un relato corto. Para mi sorpresa, lo gané. Claro, en aquel momento no se pagaba dinero. Lo que me dieron fue un vale para comprar libros en una de las librerías típicas de Santiago, que sigue siendo hoy, la librería Couseiro. Si van por Santiago de Compostela, no dejen de visitar Couseiro. Tú estuviste en Couseiro conmigo el año pasado,
en noviembre, presentando Relatos íntimos del escenario. O sea, que me encontré con Couceiro muchos años después. No te lo comenté para no hacerme el llorón. Bueno, y allí en Couceiro, recuerdo que compré un diccionario de Casares, otro de la Real Academia Española que había en aquel momento, etc. Es decir, compré un montón de libros que de ahí empezó a funcionar mi biblioteca, gracias a ese premio literario. Es decir, aquello me dijo, coño, malo no debo ser porque me ha dado un premio donde se presentaba un montón de gente, joven, no tan joven. Sí. Era una cosa local, por supuesto, Santiago de Compostela, no era ningún, ni quiero que lo fuera, ningún planeta, ni ninguna cosa de eso, ¿no? Ya eso es otra historia. Bueno, entonces a partir de ahí digo, claro, bueno, pues después en Barcelona también presenté algunos relatos, esta vez no tuve tanto éxito, así, me dieron una mención honorífica y punto, nada más. Pero claro, eso ligado al interés por Carpentier, a la tesis doctoral, digo, ¿quién puede dirigirme la tesis doctoral de Carpentier? Y se me ocurrió mi profesor de literatura de COU, don Benito Varela Jácome, que aquí todavía estaba jubilado, pero podía como emérito dirigir tesis doctorales, y me hablaron en Barcelona de un catalán que se llamaba Josep María, no me acuerdo qué, que estaba dando clases en la Universidad de León. Lo importante es que estaban en León. Digo yo, pues si hay una codirección de la tesis doctoral de Carpentier, por una parte en Santiago y por otra parte en León, esto puede estar muy bien. Claro, al mismo tiempo, aquí en la Universidad de La Laguna tenía que tener un referente, porque yo ya, de alguna forma, había dicho, me voy a vivir allí o quiero plantear mi residencia final en Tenerife, en Tegueste, en La Laguna. Y entonces también contacté con Juan Manuel García Ramos. ¿De acuerdo? Entonces, con esos 3 puntos de referencia, empiezo la tesis, que da muchos vaivenes, ¿eh? Como a mí lo que me interesaba era trabajar las clases de instituto, mis viajes a Cuba, a Galicia, aquí y allá. ¿Y García Ramos lo contactas en León? Lo contacto desde Barcelona, pero vengo a Tenerife. Ya. Vengo a Tenerife y hablo con él personalmente. Ya. Lo contacto aquí. Pero ya el contacto me viene de Barcelona, Sí. de alguien que conocía a este hombre. Primera vez en Tenerife. Sí, primera vez en ¿Una Tenerife. referencia por Tenerife? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta, porque mira cómo se te adelantan, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso es Eddie. Porque yo empezaba, ya te hablo de los años 90, 2000, yo empezaba a estar ya un poco cansado, un poco harto de cada vez era más estrecha, más agobiante la presión catalanista en los institutos. Y por supuesto en la universidad, en la escuela primaria y tal y cual. Por supuesto yo no tenía problemas con eso, porque yo daba lengua y literatura española y eso se respetaba. Pero cuando yo tenía que hacer un informe de evaluación o escribir una misiva a la inspección o X cosas administrativas, lo tenía que hacer en catalán. Ya me empezaba a molestar tanta presión, tanto agobio. Y ya no eran los años 80 y ya el tema de la literatura latinoamericana cada vez era menos presente. Sí. Ya era Cataluña, Europa, Latinoamérica, ya no era. Bueno, entonces en ese punto te doy esta vuelta porque se me ocurrió que ya que no podía volver a Cuba, más que como turista, como investigador, ya no iba como revolucionario, eso se acabó después de la brigada de Antonio Maceo, ya que no iba a Cuba como investigador ni como turista, y por tanto la idea que yo tuve de ilusión ilusa, de poder vivir en La Habana y trabajar en la Universidad de La Habana durante años, comprobé que eso ya no era real. Eso era una ilusión ilusa. Por tanto, Cuba de alguna forma se desvanece para mí como referente de futuro. ¿Y qué se me ocurre? Pero no la literatura. Pero no la literatura, por supuesto. Pero estoy hablando de la pregunta de Eddie, ¿por qué Tenerife? Porque Tenerife se me convirtió en la isla que sustituía a Cuba. Claro. Sí. La forma, el ritmo, la forma de pensar, la insularidad, etcétera, etcétera. Y si añadimos a García Ramos, y aquí en Canarias sí había una pasión, sí había un interés por la literatura latinoamericana. Claro.
Entonces venía rodado, el que finalmente de Barcelona aterrizara en Tenerife, ¿verdad? Tenerife, no en Gran Canaria, y este me trae de vez en cuando, llámale la atención, una gorrita que pone Gran Canaria aquí delante, y viene a los clubes de lectura con la gorrita de Gran Canaria. Si es que es tremendo, no tiene respeto aquí a los chicharreros, este hombre. Bueno, así fue la historia. Entonces, a partir de ahí, voy a León, y lo recomiendo para todos aquellos que mantenéis una mente y un espíritu joven como Felipe, y en el viaje de avión se me ocurre nada de cascos para escuchar música, de auriculares, de echarme una dormida de 2 horas, nada. 2 cafés, bien despejados, libretita en la mano, y todo lo que yo oía alrededor, que hablaban, señoras, señores, niños, lo iba anotando. Y además iba anotando las cosas que a mí se me ocurrían, viendo las nubes, cuando ya estábamos en León, el paisaje leonés, y ese borrador de avión, de viaje, lo completo con el tiempo que estoy en León con este hombre, con José María, que me perdone, sigue vivo, pero no me acuerdo el apellido, y a un congreso internacional de literatura medieval al que voy en León, y también tomo nota. Y claro, cuando regreso a Tenerife, digo, coño, esto da para una novelita de viaje. Y me pongo, tardo 3-4 meses, y sale este libro, Cuaderno Feriado. Claro, cuaderno por el cuaderno, pero feriado, para los que se lo pregunten, he dicho, claro, acuérdense que aquí en Canarias, ¿qué es un día feriado? ¿Qué es un día festivo? Sí. Para mí ese viaje fue festivo. Pero al mismo tiempo, feriado es un homenaje a un poeta canario que yo leí en ese momento muchísimo, Luis Feria. Sí. Que me marcó. Y de hecho aquí hay algún poema de Luis Feria en este libro. Es decir, que era un juego de Cuba, León, Tenerife, en este libro de novela de viaje. Ahí fue donde ya dije, hay que ponerse, aparte de ser profesor, a escribir. Si te hubiera conocido a ti me hubiera puesto antes, pero no fue el caso. Bueno, vamos a hablar del momento actual. ¿Por qué no nos revelas un poco en qué estás pensando desde el punto de vista del proyecto? En quedar bien contigo. Bueno, aparte de eso, porque si no, no te hubiera traído. Estás oyendo, ¿no? Eso es chantaje puro y duro. Mira. A tomar nota. A ver, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todo ese trabajo poético que tienes y que lo has reservado mucho, pero, por ejemplo, te preguntaría, porque has estado en el campo de la narrativa, de la poesía y del ensayo. Si en este momento te preguntara qué quisieras trabajar, ¿tienes claridad sobre eso, por ejemplo? A medias. A medias. A mí siempre me ha dado mucho respeto, y he leído mucho poesía, pero mucho respeto escribir poesía. Yo por eso tengo que mirar siempre fijamente, entre otras personas, a Rafael José. Por eso leí mucho a Luis Feria en su momento, ¿no? Y a Cecilia Domínguez, en la parte poética que tiene, etcétera, a Elsa López, etcétera. Sí. Pero mucho respeto, porque entiendo que la poesía, no sé si quieres, me puedes corregir perfectamente, porque este es un maestro, con mayúsculas, la poesía es algo que, a pesar de lo que la gente cree, que dice, bueno, te viene la inspiración, escribes lo que te nace del corazón y pones ahí la musa que te inspira. No es verdad. De hecho, con este compañero cubano y alguno más, hice un curso de taller poético en el Corte Inglés, en el ámbito cultural del Corte Inglés, y tú comprobaste que no valía lo mero que a uno se le ocurría, por muy inspirado que estuviera, que la poesía necesitaba un trabajo, necesitaba una reelaboración. Yo siempre le digo a Maximiliano que él es muy buen escritor narrativo, pero como poeta, a veces se me ofende por eso, porque él cree que es humanista general, pero como poeta todavía le queda un camino por recorrer, hasta los 90. Ahí está, ahí en los 90 ya él se consagra. Bueno, pues eso es la parte de la poesía que a mí me impone, por eso sí que tengo poesía. De hecho, en el cuento del último libro coral que coproducí, que codirigí, etcétera, hay poemas míos en el cuento. Sí. Poemas están ahí, que creo que vienen a cuento de la historia narrativa que se está contando. Pero claro, un libro específico de poesía, pues la verdad es que me impone, acabaré publicándolo, pero me impone. Luego, es más fácil que antes,
pueda publicar algún relato suelto o un conjunto de X relatos, a ver qué pasa, a ver si ya me desprendo de un comodín que me venía muy bien, que era trabajar con gente sabia, como Felipe, que estuvo también en uno de mis talleres, gente que estuvo trabajando en relatos cortos, sí, que para eso son libros corales, y donde yo participaba, pero claro, yo tenía el colchón, la seguridad de que había gente también buena que estaba escribiendo y que las editoriales pues lo valoraban. Como ahora quiero, a ver, no sé cuándo, sacar un libro de relatos, de esos como los que tú traes aquí, y a ver qué pasa con ese libro. claro. Pero bueno, eso es algo que todavía necesita un cierto tiempo. Muy bien. Igual que el de la poesía. Sí. Bueno, ya estamos acercándonos. Déjame decir una cosa, querido, sí, ya que te lo has saltado. Sí. Porque yo aprecio muchísimo, creo que no se encuentra ya, esto que enseñé antes, Sí. que es rasgos erasmistas de Erasmo de Rotterdam, Claro. rasgos erasmistas de la locura del licenciado Vidriera. En Barcelona me hice profundamente, en la Facultad de Filología Hispánica, profundamente cervantista. De hecho, la tesina, que en aquel momento había tesina, hoy no, porque todos son grados y patatín patatán, la tesina la trabajé sobre las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Y dentro de esa tesina había un apartado largo dedicado a una de sus novelas, La locura del licenciado Vidriera, que es muy interesante porque nos permite algo que comentábamos en el último club de lectura, pues los que estaba, que es darle valor a lo que no decimos, a lo que no hacemos, sea inconsciente o no, pero que también forma parte de nosotros mismos. ¿Saben? Es decir, muchas veces creemos que solamente lo consciente es lo que nos identifica, nuestra imagen en el espejo. Y no es verdad. También somos lo que no decimos, lo que no somos capaces de racionalizar, los sueños, por supuesto, esa parte no manifestada. Y el licenciado Vidriera, les digo rápidamente, era un personaje cervantino que tenía la virtud y el defecto de que era transparente, era como el cristal. Entonces, a través de él, de ese cristal, de ese espejo, podíamos ver cómo era realmente Tomás. No lo que Tomás dice que es él, sino lo que hay dentro de Tomás. O dentro de Jovita. Claro, en ese punto, el licenciado Vidriera era admirado, lo llevaban de feria en feria, pero cuando llegó a la corte y le dijo a los nobles y le dijo a los príncipes lo que realmente eran, no les gustó nada. Y lo echaron de la corte. Eso dentro de la novela ejemplar. Les resumo muy por arriba. Y claro, después el hombre tenía el defecto, al ser de cristal, que en cuanto le daban un golpe, lo tiraban al suelo o tropezaba, se rompía, se quebraba, como el vidrio. Y eso era un problema permanente del personaje cervantino. La fragilidad. Yo me sentí tan identificado en ese momento con el licenciado Vidriera que gracias a un contacto que tenía en Kassel, ciudad alemana, Kassel, ¿se dice así? Gracias. Sí. Pues me editaron este libro sobre que funcionó como una prolongación de la tesina que hice en aquel momento. Bueno, dicho sea de paso eso, porque la parte del ensayo, que muchas veces no le damos tanta importancia, la tiene porque nos ayuda a formarnos una manera de abordar la realidad práctica y teórica, que si no tenemos esa formación ensayística, académica, podemos pasar de puntillas por ella y quedarnos en la parte ficcional simplemente, ¿verdad? Bueno, y el ensayo como género se ha desarrollado de una manera extraordinaria. ¿No? Sobre todo en el siglo XX. Unas preguntas muy cortitas para y dale 5 minutos, por favor, si puede ser, aquí a la gente que quiere decir algo. Eso está previsto. Bueno. Está previsto. Por si acaso. Dale, corta. Como dicen en las entrevistas de privado, ¿sí o no? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Qué agradeces de la dinámica literaria canaria y qué echas en falta? Agradezco la espontaneidad, agradezco la cordialidad, la empatía, la facilidad para contactar con unos y otros y no estar encorsetado como en Madrid y en Barcelona, donde si no eres alguien muy recomendado,
pues no podías abordar a Javier Marías, descanse en paz, por decir alguien, o a Pérez Reverte, aunque él vaya de Chachi, no es así, y ya no digamos otros escritores. Eso lo agradezco. En Barcelona lo mismo, ¿eh? Si no te presentaba no sé quién, tú no hablabas con don fulano, con doña Mengana, ni de coña. Ni hablándole en catalán, ni de coña. Y con Montalbán, si quieres. Montalbán sí, pero esa era la época, los años 80, Montalbán sí, además coincidí en el aeropuerto de La Habana con Montalbán, y nos echamos una parrafada estupenda, con Montalbán por supuestísimo, era tremendo ese hombre, tremendo. Bueno, a lo que voy, pero ahora, hablo de ahora, que yo llevo en Tenerife desde 2007, ¿vale? ¿Qué he hecho en falta? ¿Qué veo menos atractivo? No voy a decir negativo porque es un poco fuerte, pero que hay demasiado concepto de insularidad. Yo no es amigo mío, no es porque sea amigo mío, porque también lleve Diálogos en la Granja, pero yo admiro mucho a personas como Rafael José Díaz, que no se limita a escribir su poesía o a dar sus clases de instituto, sino que viaja. Y viaja a París, y viaja a Suiza, y tiene contacto con poetas y con escritores europeos y latinoamericanos. Eso es poco habitual aquí. El mundo cerrado, decir, bueno, estoy en La Palma, el Salope, sí, tal. Claro, el Salope tuvo la ventaja de que conoció al del Bastón, cordobés, con la fundación, ¿cómo se llama? Antonio Gala. Ahí, por ahí el Salope escapó. Pero hay mucha gente que no. No digo todo el mundo, no digo todo el mundo, no quiero generalizar. Esa parte de localismo, de quedarme en mi mundito, en mis cosas, vale, muy bien Pedro García Cabrera, muy bien, pero no podemos estar continuamente haciendo una referencia a Pedro García Cabrera año tras año, hay que buscar más cosas. Y eso aquí falta, en la parte de poesía. En la parte narrativa, claro, a ustedes se recordarán de los fetasianos, por supuesto Olivia sí, dígame 2 o 3 nombres de los fetasianos, a ver cuántos saben. Isaac de Vega, por supuesto, que era el maestro. ¿Qué más? Rafael Arozarena, la famosísima Mararía, etcétera, etcétera. Claro, pero está muy bien, y eso fue muy importante en Canarias en los años 70, pero hay que ir más allá. Entonces, claro, si tú, como escritor o escritora, hay, por ejemplo, excepciones, ¿no? Por ejemplo, Fátima Martín, que casualmente es amiga mía, pero no lo digo porque sea amiga mía. Fátima Martín, que tiene 2 novelas muy interesantes, se ha empapado de literatura francesa, y lo que ha escrito en español tiene que ver con la literatura francesa, El ángulo de la bruma, por ejemplo. Esas son cosas que aquí yo creo que, supuestamente por la insularidad, por el mundo editorialmente poco avanzado, a ver, para que yo pudiera publicar Cuaderno Feriado, tuve que coger el momento de máxima expansión de Baile del Sol, que era una editorial teguestera, por eso me lo publicaron. Yo estaba en Tegueste viviendo, conocí a Tito Expósito, le gustó este libro, pero si no, ni de coña publico yo este libro, de allá Valle del Sol. Otra pregunta, la literatura, hablando de este tema, ¿la literatura canaria ve más hacia España o ve más hacia América Hispana? A ver. Yo creo que está ahí, 50-50, ¿no? Yo creo que está ahí. Clubes de lectura como el tuyo, el Club de Narrativa de Relato Corto Latinoamericano, es algo que mueve muchas personas. Tú creo que tienes más de 30 y pico personas apuntadas en tu club de lectura, y venimos a leer literatura hispanoamericana, porque tú no quieres meter a Brasil por el medio. Venimos a leer literatura hispanoamericana. Eso está muy bien. Yo ahora mismo no sé si en Barcelona, en Madrid sí sé que hay alguno, en Barcelona hay clubes específicos de literatura de relato corto latinoamericano o hispanoamericano. No lo sé, pero hay uno en Casa de América. Hay uno en Casa América en Madrid. Madrid. Claro. Sí. Claro. Así que en ese punto yo creo que se mantiene ese vínculo. Claro, ahí también juega un papel importante, jugó García Ramos con su pequeño ensayo La Atlanticidad, que no atlantismo, es la Atlanticidad. Entonces, siempre ha habido desde la Universidad de La Laguna un enlace con las cosas latinoamericanas. De hecho, Jovita me regaló el otro día un libro, un tocho así, que está medio abandonado. ¿Cómo se llamaba ese libro, Jovita? De poesía tradicional, romancero tradicional cubano, algo así, ¿no? Se editó aquí con todo lujo de detalle, con tapa dura, pero después ya fue por allí, ¿y qué pasaba? Que quedaban en depósito, ahí, abandonados, muertos de risa. Esas cosas aquí hay que trabajarlas más. Claro, también depende del gobierno que esté, el del cabildo, etc. Claro. Pero sí, ahora, sobre la península, sí, claro. Aquí estuvo, ahí al lado, aquí, mira, fue aquí.
el otro día venimos a Livio, Samir Delgado. ¿A alguien le suena Samir Delgado? Sí, ahorita sí, a él también, pero pues, es un escritor nacido en Gran Canaria, de padre libanés, que ahora vive en México, lleva ya años ahí viviendo en México. Bueno, pues consiguió que el gobierno de Canarias, a través del Instituto de Desarrollo no sé qué, ICDB, pues le publicaron libros sobre un canarión, poeta canarión de principios del siglo XX. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Alonso Quesada. Alonso Quesada. Hay un montón de ejemplares, sacaron aquí. Los regalaron todos. No, los teníamos porque los regalaron. Bueno, está bien. Pero es aquello que piensas, si nos regimos por la ley del mercado, no estoy yo muy seguro de que esas cosas funcionen realmente para el gran público. ¿Sabes? No estoy muy seguro de ello. Sí. Y una última pregunta que tiene que ver sobre, que me gusta hacerla porque, a ver, Octavio Paz recordaba que en el siglo XX él hablaba de la figura del contrapunto, es decir, que fue un siglo donde había realmente un contrapunto permanente entre las dos orillas, es decir, la literatura escrita en español se movía de un lado hacia otro del Atlántico y de alguna manera uno podía ver como una armonía, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el modernismo hispanoamericano fue muy importante el pensamiento de los autores del siglo del 98, del año 98, ¿no? Para la generación del 27 fue importantísimo el modernismo, ¿no? También fue muy importante la generación 27 después para las vanguardias poéticas de América, ¿no? Entonces, por eso hablaba un poco ese contrapunto, que era realmente muy impresionante verlo, y claro, uno podría decir que quizás el coletazo final de ese siglo fue, por supuesto, la novela del boom, ¿no? Y el efecto en la novelística española. ¿Tú ves algo parecido en lo que va de este siglo, en relación a esa relación que vimos en otros periodos? No sé, la verdad es que te confieso que no tengo clara la respuesta. Yo creo, por decirte algo, que personas como tú, escritores venezolanos, bolivianos, cubanos, mexicanos, argentinos, que están ahora radicados en España, que llevan cierto tiempo en España, claro, escriben y tienen su literatura y mantienen unos vínculos pues, con su país, con Venezuela, con Argentina, con Cuba, con México, y en ese sentido hay ese viaje de ida y vuelta. Ahora, no estoy muy seguro, por ejemplo, un escritor que seguro ustedes conocen, que tiene fama y que... Pablo Martín Carvajal, amigo mío, de algunos de ustedes. Este hombre fue invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, creo que fue el año pasado o algo así. O una señora, descanse en paz, que murió hace poco, que también es Dulce María Cherac, también le suena, por decir nombre. Claro, estas personas sí mantenían un vínculo con América Latina. Sí mantenían un vínculo. El caso de Dulce María Cherac con Brasil, por ejemplo, el caso de Pablo Martín Carvajal, más con Marruecos, el Atlas, pero bueno, también fue a México y pregó. Pero yo creo que eso no hace que la literatura latinoamericana, las literaturas que se hacen en América Latina, lleguen a Canarias, ni siquiera a la península, de una manera fructífera. Yo creo que queda muy encorsetada. Por lo tanto, yo creo que en lo mucho o poco que hacen personas como tú, es donde está de alguna forma la flor de esa herencia de contrapunteo que hay. Claro, es verdad que, por ejemplo, escritores argentinos, la situación de Argentina de siempre, se están cada vez más radicando en Madrid, algunos en Barcelona también, mexicanos menos, venezolanos un montón. Por ejemplo, aquí tenemos aquí a un profesor con años sabáticos que no sabe qué va a hacer de su vida, etcétera, etcétera. Claro, estas cosas son verdad. Aquí mismo tuvimos, creo que, a una poeta venezolana importante, pero eso genera huella, genera sendero en Tenerife, en Gran Canaria.
No estoy muy seguro. Usted puede quizá tenga más claro que yo, no estoy muy seguro. Pero, por supuesto, en Madrid sí, claro, con la Casa de América, por citar por vernos a Cuba y con eso, Leonardo Padura. Si no lo han leído, léanlo, de verdad, vale mucho la pena. Todo Leonardo Padura, que por cierto, tiene un librito al principio sobre Alejo Carpentier y sobre lo real maravilloso de Alejo Carpentier, Leonardo Padura, que consulté en su momento para la tesis doctoral. Claro, y viene, Leonardo Padura ha estado aquí en el TEA, etc. Pero no sé si eso llega a impregnar a los escritores jóvenes y no tan jóvenes de Canarias, ¿verdad? No lo sé. Eso me queda la duda. Quizás Rafael o tú o algún otro pueda aclararlo mejor que yo. Pero no estoy muy seguro de eso, la verdad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos unos minutos.